Sí, señor. Bien. O sea, ahí, inicialmente, cuando la pila está quieta, seguramente estás haciendo un cortocircuito, Sí, señor. no hay duda. Después, cuando se empieza a mover, me parece que tiene que aparecer alguna resistencia. O sea, o sea, la pila seguramente deja de estar en cortocircuito, o no. A ver, ¿vos decís que está, que levita un poco? ¿Por qué decís No, no, que...? no, o sea, vos cuando sacás el papelito, instantáneamente estás cortocircuitando los bornes de la pila, Sí, señor. ¿no? Claro. Pero después cuando se empieza a mover, ¿no? La pila, ¿seguirá estando en cortocircuito la pila? Yo creo que sí, obviamente no debe ser un cortocircuito total, pero No, entiendo que sí, ¿no? no, Que porque yo digo, pensalo en la energía que entrega la pila. Inicialmente, cuando la pila está quieta, toda la energía la usa para hacer circular la corriente. O sea, todo lo que puede entregar lo usa para hacer circular la corriente. Después, sí, cuando se empieza a mover, tenés por un lado la corriente que está circulando más la, la energía que está entregando para moverse. ok, te entiendo. O sea, por eso me hace pensar que inicialmente debe haber una corriente mayor y cuando se empieza a mover debe bajar un poco la corriente. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? No. Sí, 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 no, no sé, es interesante analizarlo con más profundidad. Igual me parece un poco, digamos, lo tengo que armar en casa, pero no tengo esos imanes. En la facultad está esos imanes, después lo tengo que armar. Sí, ni Eh, tenemos tanto cobre tampoco. y tampoco tengo tanto cobre, tal cual. Pelado, encima. Pero sí, ahí Juan también intervienen los imanes, ¿no? Porque bueno, los imanes también tienen que estar, son parte necesaria en la fuerza que se realiza, no en la Mm, circulación de corriente, claro. ¿no? Entonces, y no, no sé cómo se comporta la resistencia interna de la pila tampoco, porque no es ideal, obviamente, no es una fuente ideal. Sí, seguro. Me gustaría ver cuánto tiempo dura la pila dando vuelta, por ejemplo. Sí, yo creo que la haces pelota enseguida, Yo ¿no? creo que sí, 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 muy probable que eso sea lo usás y lo tirás. Claro, debe terminar recalentada. Exactamente. Sí, 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 porque no está en cortocircuito la pila. ¿Cuánto puede aguantar? Mm. Bueno, ya tenemos 11 alumnos, Diego. Empezamos, ¿te parece? Dale. ¿Querés que yo les dé las notas? Dale, Mientras ahí le que... subí ahí a Juan Soria que me criticaba porque no estaba al final del coso. Bueno, ahí lo miré, está Mm. bien. Y subí la nota de mi ejercicio. Igualmente vos das aprobado y desaprobado, así que Juan no te vas a enterar, pero te subí la nota. Sí, Sabelo. no te cambia tu condición. Claro. Dale, dale nomás. Bueno, a ver. ¿Están ahí? ¿Les digo? Sí, Sí, gracias. Cambia la voz, aunque sea Marcos, así yo pienso que es un alumno motivado. imposible, sería una cargada si cambio la voz, porque es muy particular. Bueno, a ver, les voy diciendo los resultados. Arcana, Shakespeare, está aprobado. Arias, Mariano, recupera magnetismo. Bosch recupera Thevenin y RC. Dorado recupera Thevenin y RC. González Lucas está insuficiente. Herrera insuficiente. Pereira recupera magnetismo. Pérez Ariel está aprobado. Rochino recupera magnetismo. Soria está aprobado. Y Vieira recupera Thevenin y RC. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se escuchó todo?
Ok, bien. Entonces, bueno, de vuelta, lo que les decimos siempre. Eh, este parcial va a tener un recuperatorio que lo vamos a tomar en el segundo cuatrimestre, muy probablemente en forma virtual también. Y bueno, si la idea de estos parciales es ir sacándose temas para la evaluación integradora presencial que va a haber, y los que tengan que recuperar algún tema o todo el parcial completo lo harán en el recuperatorio, y si aún así les sigue quedando algún tema, bueno, se les tomará en la evaluación integradora. ¿Bien? Ahí tenemos a Soria, Soria que no escuchó, Diego, le podés decir su nota. está aprobado, Soria. Ok. Soria, los últimos dos son Soria aprobado y Vieira Alejo, que recupera Thevenin y RC. Bueno, les decía, la cosa es así, va a haber un recuperatorio de este parcial en el segundo cuatrimestre. ¿Bien? Así que, bueno, podemos arrancar. Dale, La idea la idea de la clase de hoy era hacer los exámenes. ¿Con ustedes hicimos el recuperatorio del segundo parcial? No, ¿no? ¿Resolvimos el segundo parcial en el aula para todos? No. Bueno, vamos a hacerlo. Es lo que vos tenés ahí abierto, Marcos, ¿sí? dale, yo empiezo. Yo empiezo con los ejercicios de capacitores. Che, cosa Dale. muy importante, digo, para todos los alumnos. La próxima clase va a ser a demanda, ¿no? Digo, Bueno, me adelantaste la sorpresa. Yo les iba a dar la noticia al final, pero dale, lo decimos ahora. perdón, que los anuncios parroquiales van al inicio. No, bueno. Ok, bueno, la cosa es así. Con el otro turno, lo ideal, siempre lo que hacemos con Marcos es tratar de ir sincronizados dentro de lo posible. Y lo que sucede es que este jueves es feriado, entonces quedaría una clase desfasada eh, para ustedes, para los sábados, estaríamos adelantados. Eh, y justo sería la última clase del cuatrimestre, así que quedaría todo medio mal. Entonces lo que pensamos con Marcos para la última clase es hacer una clase optativa. No vamos a dar ningún tema que incluyamos en algún examen, pero lo que vamos a hacer es que ustedes propongan algún tema que les interese y con Marcos intentaremos dar alguna explicación. Puede ser un tema que esté relacionado con la materia, con el electromagnetismo, o no directamente, o si no le buscaremos la vuelta nosotros para dárselo. Puede ser más bien del tipo ingenieril o más de física, lo que sea. Y bueno, con Marcos veremos de darles algo, de comentarles algo. No va a ser una clase formal como siempre, pero bueno, veremos qué formato le damos. Vamos a hacer una cosa, eh, pónganse de acuerdo entre ustedes qué quieren saber y les damos hasta el lunes de tiempo y por WhatsApp nos dicen qué decidieron, ¿sí? Sí, a ver si es uno que le interesa el tema y nada más, bueno, lo vemos, pero si, qué sé yo, si hay una masa crítica que si quiere saber sobre algo, nos dice y lo vemos. ¿Ok? Algo de ingeniería, de física, preferentemente. Si es de ingeniería, le va a dar Marcos. Si es de física, intentaré algo yo. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos cuál es la idea? Bueno, lo grabamos. Listo. Dale, Entonces vamos a Marcos. hacer ejercicio
de capacitor. Bueno, los dos ejercicios son muy parecidos, así que vamos a ver uno solo. Si ustedes tienen duda del otro, lo vemos también. Eh, Acá tenemos el enunciado. Voy a agrandar un poquito. El alumno deberá diseñar instrucción C para que el conjunto de la figura pueda trabajar con una fuente de tensión de 500 volts sin fallos, sin que se rompa. Todos los elementos tienen una capacidad de 1 nanofaradio. Determinar la tensión en C cuando la fuente aplica 500 volts. Diseñar el capacitor considerando un elemento de 1 nanofaradio y de placas paralelas con dieléctrico de constante dieléctrica K igual a 2 y rigidez dieléctrica 1.6 por 10 a la 7 volt por metro. Calcula la capacidad de C si se elimina el dieléctrico. En este caso, la tensión de ruptura es mayor o menor. Justificar. Bueno, vamos a ver la solución. Yo lo tengo acá escaneado. A ver. Esperen un segundo que no me cargó. A ver, ¿cómo? No, me equivoqué. Acá está. Ahí está. Bueno, este es el jueves. Vamos al correcto. Parcial 1. Acá. Entonces, tengo que calcular la tensión sobre C cuando se aplica 500 volts. Y lo que tengo que hacer para eso entonces es ir resolviendo obtener un capacitor equivalente. Acá tenemos el circuito original, tenemos 3 capacitores que están claramente en serie. Entonces, a estos 3 capacitores, C3, C4 y C, los puedo agrupar como un capacitor equivalente. Cuando hago esa agrupación, me quedan el capacitor C2, que es el capacitor equivalente, número 1, en paralelo. Es bastante obvio cuando uno redibuja el circuito. Su combinación, me refiero a esta combinación en paralelo, resulta estar en serie a C1. ¿Bien? Entonces hagamos las cuentas. Primero tengo que sumar en serie estos 3 componentes, C3, C4 y C, aquí. Y como son todos 1 nanofaradio, lo que me queda es 1 nanofaradio dividido 3. ¿Por qué? Porque justamente cuando sumo las inversas de los 3 elementos iguales, me queda 3 veces la inversa de 1, digamos, son los iguales. Y finalmente la inversa de vuelta me queda el 1 nanofaradio dividido en 3. Bien, después pongo en paralelo C2, aquí, y lo sumo directamente. Es decir, eso lo hago acá. Y después tengo que sumar en serie C1, que está acá. Y eso me da un valor total de 0,57 nanofarados. Sí, Brian, es el recuperatorio del primer parcial, ¿está bien? Recuperatorio de Sabanes. Bien, entonces, teniendo la capacidad equivalente del conjunto, lo que puedo hacer es calcular la carga en ese capacitor equivalente. Directamente multiplico la capacidad por la tensión aplicada. Por la fuente, ¿no? Esos 500 volts son por la fuente. Con esta capacidad, con esta carga, perdón, puedo calcular cuánto es la capacidad, la tensión en C1 y el capacitor equivalente
constituido por C2 y C equivalente número 1. ¿Por qué? Porque cuando redibujo el circuito, yo obtengo que esa carga se encuentra en C1 y también en el capacitor equivalente constituido por estos 4 resistores. Miren, porque está en serie. ¿Está bien? La voy a dibujar acá para que quede un poco más prolijo. Miren, ¿por qué sucede esto? Porque tengo una fuente de tensión. Apa, no es fácil esto. Un capacitor. Oh, y el otro capacitor. ¿Eh? Entonces, como los dos capacitores están en serie, la carga que se acumula en el capacitor equivalente también se acumula en cada elemento individual. Y entonces, multiplicando esa carga, mejor dicho, dividiendo esa carga por la capacidad de cada elemento, obtengo la tensión. Y así llego a que la tensión en el capacitor conformado por C2 más C equivalente número 1 es 214 volts. ¿Bien? Bueno, después lo que tengo que hacer es ver cuánto es la carga que hay en estos capacitores. Y yo ya obtuve la tensión de acá, acá. Y si obtengo la carga en el capacitor equivalente número 1, obtengo finalmente la carga del capacitor C, porque nuevamente el capacitor equivalente número 1 está conformado por C3, C y C4 conectados en serie. Entonces la carga del capacitor equivalente y de los elementos que lo conforman es la misma cuando están conectados en serie. ¿Bien? Calculo entonces su carga y luego multiplico por un nanofaradio para tener la tensión. Dividido por un nanofaradio, perdón. Bien, ¿qué les parece? ¿Se entendió la explicación? Voy a esperar un segundito a ver si hay... Bueno, acto seguido, lo que tengo que hacer es, bien, gracias Leandro por contestarme, es diseñar el capacitor. Que diseñar el capacitor, pues cuando es de placas paralelas, me es muy sencillo. Lo que uno tiene que hacer es calcular D y A, la distancia entre las placas y el área de las placas. ¿Cómo se calcula la distancia? Bueno, si uno sabe cuánto es la tensión que se aplica sobre el capacitor y cuál es la ruptura dieléctrica del dieléctrico que conforma el capacitor, puede calcular cuál es la distancia mínima, sencillamente considerando que esa ruptura dieléctrica es el campo eléctrico máximo. ¿Bien? Porque fíjese que tiene unidad de campo eléctrico, volt por metro. Entonces, sabemos que un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico con la tensión se relaciona cuando multiplicando D por E, y esto es una idealización porque estamos considerando el campo eléctrico uniforme dentro del capacitor. Usamos esa ecuación para obtener esta distancia mínima. Es decir, si yo aplico más tensión o achico la distancia, el dieléctrico se rompería, porque alcanzamos a la tensión máxima. ¿Bien? Y ahí obtengo la distancia. Después uso la ecuación característica del capacitor, que está escrita acá, de placas paralelas, que es el K por epsilon sub 0 por el área dividido D. Esa es la capacidad de un capacitor de placas paralelas. Epsilon sub 0 es un dato, el K es igual a 2, D lo obtuve anteriormente, entonces puedo despejar porque me dice que C es igual a 1 nanofaradio y obtengo el área de las placas, que está acá. Con eso entonces se termina el problema. ¿Qué les parece?
Este punto también es bastante sencillo. Una conclusión importante es que los capacitores no reciben tensión máxima. Tengan mucho cuidado de cuando compran los elementos. Una especificación muy importante, además del propio valor, es la tensión de uso. Y nunca se equivoquen porque los capacitores, los dieléctricos, cuando... nunca se equivoquen, intenten no equivocarse, porque los dieléctricos, cuando se rompen, algunos de ellos, lo que termina sucediendo es que se vaporizan o hierven, y eso resulta en una pequeña explosión. Y es real lo que les digo, ¿eh? Lo he vivido en carne propia. Me acuerdo una vez que prendí una fuente de corriente un equipo muy viejo, ¿no? Tenía años y años, estaba ahí tirado en el trabajo. Voy, lo prendo, lo dejo funcionar un rato y se pinchó un capacitor y empezó a tener una cantidad de humo tóxico que no les puedo explicar cómo se llenó todo el laboratorio de humo, pero de verdad se puso una cortina que no podía mirar, justamente porque se pinchó ese capacitor y el eléctrico empezó a hervir. Eh, Así que hay que tener cuidado con el tema de las tensiones, es un punto importante, y siempre el límite está en el dieléctrico, ¿bien? Vamos a hacer entonces el siguiente parcial. Yo sigo mirando el chat si alguien me quiere hacer una pregunta. Acá. La diferencia con el tema número 2 era el enunciado, el circuito, el enunciado es el mismo, perdón. Ahí tenemos. Es un cambio de dibujo, digamos. Fíjense que en este caso C y C3 están en serie. El capacitor C2 está en paralelo a C3 y C. Y esa combinación está en serie C1 y C4. Entonces nuevamente tengo que asociar los capacitores para obtener la capacidad total. Sumo estos dos elementos, sumo sus inversas, y después sumo linealmente con C2, que es esta acá. Fíjense que el valor es muy coherente, 1.5 nanofaradios, porque tengo dos elementos, un nanofaradio conectados en serie, eso me da 0.5 nanofaradios, y lo sumo a un elemento de 1 nanofaradio, 1.5 nanofaradios. Bien. Y después sumo las inversas de estos tres elementos, C1, C4 y el equivalente de C2, C3 y C. Está acá. Esa carga, ese capacitor me permite obtener la carga total en el capacitor equivalente, ¿no? De acá a acá, y lo obtengo multiplicando por la tensión de esa capacidad. Acá. Obtengo 187 nanocoulomb, y y esta carga que se acumula en el capacitor equivalente también se acumula en C1, C4 y también en todo el capacitor equivalente conformado por C2, C3 y C. ¿Bien? Eso está escrito aquí. Bueno, entonces la tensión en este capacitor equivalente es la carga dividido su capacidad, 125 volts aproximadamente. 125 volts caen en la combinación serie C3 y C. Entonces puedo obtener la carga nuevamente en C, porque es la misma carga del capacitor equivalente, porque son dos elementos en serie, y finalmente obtengo la tensión en C. Bien, se resuelve de una forma equivalente, ¿no? Lo importante que es ir siendo un poco secuencial en la solución, ir resolviendo los capacitores que están más lejos de la fuente, asociarlos, obtener un capacitor total y después desasociar la solución, digamos, volver para atrás, ¿bien? Nuevamente, tengo que calcular la distancia y el área de las placas, y las ecuaciones que utilizo son que la distancia es la tensión aplicada máxima dividido en la estructura dieléctrica, y la otra ecuación importante es que la capacidad es igual a K por epsilon sobre 0 por el área dividido B. Despejando lo de como expliqué anteriormente, obtengo los valores de 3.9 micrómetros
para la distancia y 0.22 por 10 a la menos 3 metros cuadrados para el área. Bien, la última pregunta, que no la contesté antes porque bueno, es equivalente en los dos casos, es ¿qué pasa si yo saco el dieléctrico? Bueno, si yo saco el dieléctrico, puedo volver a calcular la capacidad del elemento que me queda, considerando que K es igual a 1, porque al sacar el dieléctrico lo que me queda es aire. Puedo fijarme cuál es el K del aire, pero es muy cercano a 1, no tiene sentido. Y puedo recalcular la capacidad, es sencillamente hacer esa cuenta. Pueden asumir que A y D se mantiene constante, por ejemplo. Ahora, si yo saco el dieléctrico, lo que también sucede es que la constante dieléctrica del aire va a intervenir. Antes yo tenía una constante eléctrica de 1 por 6 por 10 a la 7 volt por metro. Pero ya ahora la constante dieléctrica no, perdón, la ruptura dieléctrica estaría siendo dada por el aire. Eso lo pueden buscar en una tabla y obtienen que es 3 por 6 volt por metro. Entonces, ante la pregunta de si la tensión de ruptura es mayor o menor, la tensión máxima de ese capacitor, lo que tienen que observar es cómo cambia este parámetro, el parámetro de la ruptura dieléctrica. Entonces, una buena respuesta podría haber sido que si se mantiene constante la distancia entre las placas, la ruptura dieléctrica del aire es menor y por lo tanto la tensión que puede obtener, que puede ser aplicada sobre el capacitor es menor. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, por una tensión más chica, mejor dicho, se produciría un arco entre las placas. Bien, consultas. Si no, pasamos al siguiente parcial. A ver, espera que tengo que ver. Juan, Santiago Bosch, si se entendió, perfecto. Bien. Acá hubo varios problemas. La gran mayoría, este enunciado no lo hizo bien. El punto C fue destructivo porque nadie se dio cuenta que quedaba aire y el camino era por la ruptura dieléctrica. El diseño del capacitor, muchos tampoco supieron cómo resolverlo. Bueno, creo que ahí ya se explicó. Y sí, casi todos pudieron realizar bien la asociación de capacitores. Siempre tengan en cuenta de ser bien secuencial, ¿no? Y recuerden que para que dos elementos estén en serie, la carga tiene que pasar por ambos elementos, no pueden tener ningún terminal en el medio, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, voy a hacerlo en otro color, un cable acá, no están en serie entonces C3 y C. Eso recuérdenlo porque eso es uno de los problemas que también se observa. ¿Bien? Es decir, C3 y C están en serie porque comparten un terminal. Pero también porque, y más importante, porque la carga de C3 es la misma en C. Ahora, si ustedes tienen este cable, ya no pueden garantizar que las cargas sean iguales. Un cable con algún circuito acá, ¿no? Imagínenselo. Y ahí es un problema. Entonces, ahí no están en serio, ¿bien? Eso recuérdenlo porque son problemas que se ven y es muy importante. Eso es un error, digamos, fatal. ¿Eh? Lo mismo en paralelo. Están en paralelo si comparten dos terminales o si la tensión entre sus bordes es la misma. Bien, por favor, eso es lo más importante, digamos, los problemas están asociados con eso, es un problema de asociación de elementos, entonces no hay mucho más secreto. Bien, voy a entonces compartir el enunciado del trabajo del parcial número 2. Marcos, Sí, ¿querés que dé yo el problema 1? sí, Así señor. cerramos ¿Y estás el listo? recuperatorio. Sí, vamos a ver. A ver. Desactivo mi micrófono, te dejo. Dale. A ver, ¿cómo va? Ahora estoy subiendo una presentación, pero simplemente porque quiero tener
hojas en blanco, simplemente es para eso. Claro, ¿ven? Bueno, de esto no voy a usar nada, simplemente esto ya lo vimos, ¿no? No se hagan problema. Bueno, acá. Bueno, estamos. A ver, Juan, que está escribiéndolo. Yo voy haciendo el dibujito, ¿sí? Ah, ok. Bueno, lo que yo les voy a hacer es el ejercicio número 1 del recuperatorio, de vuelta como pasaba en el caso de Marcos, para los dos temas, el tema 1 y el tema 2 era muy parecido. Voy a hacer uno con detalle y después veremos el otro. A ver. Voy a ver cómo agrando esto. El punto 1C. Vos, Juan, me estás preguntando del problema 1, del de Gauss. Sí, sí, lo voy a hacer todo, no te hagas problema. Si tenés alguna duda ahí, después me frenas. Bien, vamos. A ver, la mano venía así. El enunciado del ejercicio les decían que tenían una esfera maciza que venía más o menos de esta forma, y adentro tenían un casquete que que también era conductor y tenía distintas cargas, ¿no? Adentro tenían una carga Q, tenían más o menos los colores, una carga Q, y afuera tenían una densidad, el dato era la densidad ρ. En realidad, este ρ, esta letra que le asignamos a la densidad de carga, no fue lo ideal, porque generalmente ρ lo asignamos para densidades de cargas en volumen, esto es una densidad de carga superficial, pero bueno, el ejercicio salía igual, no había ningún tipo de problemas. Y el otro dato del problema eran los radios, ¿no? Teníamos R1 acá y R2 acá afuera. Bien. La primera pregunta es calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio mediante la ley de Gauss. ¿Cómo era? Bueno, repasando la ley de Gauss, teníamos que la integral de superficie iba a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Bien. La idea de cómo teníamos que ir haciendo esto, lo más conveniente era ir yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Lo primero que uno esperaba que hicieran, que esperábamos nosotros que hicieran, era que justificasen de alguna forma que el campo eléctrico se podía escribir de esta forma, ¿no? El campo eléctrico, el vector campo eléctrico es una función que depende de R, de la distancia al centro, y que apunta en el versor R, ¿no? En la dirección radial. Para esto había que hacer algunas consideraciones de simetría. A ver, bueno, la más fácil, ¿no? Si pensamos en esféricas. Claramente el problema tiene simetría de rotación en cualquiera de los dos ángulos de esféricas, entonces el campo no puede depender del ángulo, ¿no? Yo esta distribución de cargas la puedo rotar como quiera y voy a estar viendo lo mismo. Entonces, el campo solo puede depender de la coordenada radial, ¿no? De cuán cerca o de cuán lejos estoy del centro. Y lo mismo, bueno, lo mismo, ¿no? Con algunos otros argumentos podríamos terminar diciendo que iba a apuntar en la dirección radial. Esto ya lo hicimos, si quieren verlo de vuelta, fíjense que este ejercicio lo hicimos en la teórica con detalle, búsquenlo de ahí, ¿no? Entonces lo que pretendíamos era que más o menos de alguna forma justifiquen
medianamente esta expresión. Muy poco lo hicieron, pero bueno, no lo consideramos crítico finalmente para ser un poco benévolos. La otra que después había que hacer era decir, bueno, el diferencial de superficie va a tener una normal en R versor porque es la superficie exterior y va a tener esta expresión. Por lo tanto, cuando esto entre en la expresión de la ley de Gauss, este R versor con este R versor se van a cancelar porque van a hacer lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo venía la mano? Bueno, cuando reemplazamos esto y esto dentro de la expresión, bueno, el R versor se me iba. Esta función, esta que está acá, E sub R salía fuera de la integral porque estábamos integrando a un radio constante, ¿no? Integramos sobre una superficie esférica. Entonces, lo que nos quedaba era, perdón, a ver, no sé cómo, si se puede borrar con esto. No se puede deshacer, a ver. Bueno, lo que nos terminaba quedando era esta expresión, E de R, que es una expresión escalar, por la superficie del casquete esférico, que era 4pi R cuadrado. Fíjense, esto es un 2, ¿no? Este R cuadrado, lo que es, mejor dicho, todo esto que está acá, es la superficie, o sea, es el área de mi superficie de integración, ¿bien? O sea, depende la superficie de integración, el área depende de cuán grande sea lo que estoy integrando, ¿no? De qué parte, de qué zona esté tomando. Y después venía la parte de la carga encerrada. Bien, ¿cómo hacíamos si pensábamos que estábamos afuera de los objetos estos, ¿no? Del casquete y de la carga maciza, ¿no? La carga encerrada era, bueno, iba a ser la carga total, ¿no? Teníamos entonces la carga Q, que era la carga debida a la esfera maciza, más la carga del casquete. La carga del casquete era, bueno, teníamos que tomar la densidad y multiplicarla por el área de ese casquete, ¿no? Era ρ por el área de un casquete, del casquete era 4pi por R2 R2 al cuadrado. ¿Bien? Ok. Entonces lo que quedaba era despejar, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es pasar, lo que hay que hacer ahora es pasar esto dividiendo para este lado y despejamos el, E. ¿Bien? ¿Qué nos quedaba? Bueno, para R mayor que R2, epsilon, opa, perdón, epsilon de R me quedaba 1 sobre epsilon 0, todo ese paréntesis que escribí en la otra hoja, que tenía la carga Q más la ρ, todo eso, dividido la superficie que había tomado antes. Esto que está lo dejo sin determinar porque simplemente es una constante, dividido 4pi R cuadrado. Bien, esto que está acá es el campo afuera de la distribución de cargas, ¿no? Para R mayor que R2. Bien.
¿Cómo hacíamos después? Si seguíamos yendo hacia adentro, teníamos que hacer, la zona que seguía era R1 menor que R, menor que R2. Bueno, cuando íbamos para adentro, las consideraciones de simetría eran las mismas, ¿no? El campo dependía de R y solo apuntaba en la dirección radial. La única diferencia era que íbamos a tener era la carga encerrada. En este caso, la carga encerrada iba a ser solamente Q y no íbamos a tener la contribución de la carga en la superficie, ¿no? Entonces, nos terminaba quedando EDR, lo mismo que antes, 1 sobre epsilon 0 sin el término debido a la densidad, ¿no? Debido 4pi r cuadrado. ¿Bien? Listo. Esto era la segunda zona. Ok. Y ahora lo que teníamos que hacer era empezar a irnos adentro de la esfera maciza. Arrancábamos de vuelta, el lado izquierdo de la igualdad, o sea, la integral, nos daba Esperen que esto es medio lento y si uno se embala, no aparece todo. 4pi r cuadrado. Los dos cuesta que los tomen. A ver. Bien. 4pi r cuadrado. Y lo que venía acá, lo que había que pensar un poquito, el 1 sobre epsilon 0. Acá yo estoy compartiendo la pantalla. Si alguno tiene dudas, si quiere explicar algo acá, yo veo los punteros de los demás. No sé. Pueden escribir lo que quieran. Ok. ¿Cuál era la carga encerrada, no? Ahora, la carga encerrada dependía del radio de mi superficie de integración, ¿no? ¿Qué teníamos que tener? Teníamos que tener en cuenta que la carga encerrada, a ver, primero teníamos que tener en cuenta la densidad de carga que había en la esfera maciza. Bueno, esta densidad de carga era ρ1, llamémosla, era Q, que era la carga total, dividido el volumen. 4 tercios de pi, R1 al cubo, ¿bien? Este es un volumen, ¿ok? O sea, ya ρ1 lo podemos considerar un dato del problema. Ok. Entonces, ¿cuál era la carga que estábamos encerrando cuando ya la superficie estaba dentro de la esfera? Bueno, iba a ser ρ1 por el volumen que estábamos tomando, ¿no? En este caso era 4 tercios de pi por r al cuadrado. Bien, ojo, acá este r es el r chiquita, es el r variable, ¿no? Entonces quedaba despejar nada más. Empezaba a simplificar algunas cosas. A ver, este 4pi se me iba con este 4pi. Y acá, no, perdón, acá me equivoqué. Este r es un r de la 3, ¿no? Es un r de la 3 que viene como el volumen, ¿no? Entonces, después se me simplificaba. Este r cuadrado mataba el exponente de acá y me sobrevivía un r lineal acá. Y lo que me quedaba finalmente era E de R es 1 sobre epsilon 0, ρ1 por R sobre 3. ¿Bien? ¿Ok? Era así. Acá iba ρ1, ¿no?
Ok. Y esto valía para dentro de la esfera. Entonces, esto era la parte más complicada. ¿Bien? Lo que venía después era, a ver, este resultado lo dejamos expresado en row, en términos de row, ustedes podían hacer un poquito más y reemplazar los valores de row 1, que eran los datos del problema, que eran Q y en términos de Q y R1. Bueno, lo hago, se podía hacer así, no lo voy a hacer ahora porque es enchastrar todo, aparte no es muy cómodo escribir acá. Y lo podían hacer así. Después venía el ítem 2, que era realizar un gráfico del campo eléctrico en función de la distancia al centro de la esfera. ¿Por dónde venía la mano? Bueno, teníamos que hacer, la idea era que hiciera un gráfico así. Bien, tac, perdón, tac, bien. Y bien, la idea era que dibujaran esto en función de R, y acá arriba tenían que poner el módulo de E. Bien, el campo eléctrico es un vector, entonces si lo queremos dibujar, a menos que queramos hacer un campo vectorial, lo que tenemos que hacer es un graficar el módulo. Inicialmente, si lo habían visto, acá, fíjense que esto aumentaba epa, ¿alguien me dibujó una línea? ¿Algún? Bueno, no sé quién habrá sido, no importa. Bien, fíjense que esto aumentaba linealmente, ¿no? Dentro del campo eléctrico aumentaba linealmente dentro de la esfera. Entonces, acá íbamos a tener una esfera, perdón, una recta hasta R1, y después esto terminaba bajando como una exponencial hasta R2, donde volvía a pegar un salto y ahora terminaba bajando de esta forma. En realidad se podía hacer la cuenta, ¿no? Y se podía verificar que efectivamente esto tomaba un valor y este valor era continuo en esta parte, y también se podía calcular el valor a esta altura, ¿no? Ahora me resulta incómodo, pero bueno, eso se podía hacer para que quede bien prolijo, ¿bien? ¿Ok? Y el último ítem, el ítem que preguntaba Santiago, creo que era calcular la lectura de un voltímetro cuyos terminales se posicionan en R1 y R2 y yo les daba las coordenadas. Bueno, ahí era engañoso, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda? Hablen porque yo no veo el chat. No te pasa ninguna duda, te aviso. Bueno, dale. Ok. No sé, yo veo un Ariel pidiendo disculpas. Ah, por la curva debe ser, no pasa nada. Bueno, entonces, les decía, tienen dos posiciones R1 y R2. R1 estaba ubicada acá. Fíjense, más o menos era lo que les decía R1, que estaba en X, y R2 estaba en Y. Bien. Y la idea era que ustedes dijeran cuál era, si uno ponía un voltímetro entre estos dos puntos, entre los extremos de R1 y R2, me tenían que decir cuál era la lectura de ese instrumento. ¿Bien? ¿Qué era lo que cuál era la trampa? Y bueno, si hacían la cuenta, lo que iban a ver era que el potencial afuera del sistema solo dependía de la distancia al radio, ¿no? Entonces, cuando no importaba que uno estuviera en una dirección y otro en otra dirección, sino lo que importaba era cuán lejos o cerca estaban cada uno del centro del- de la configuración. Bueno, entonces, afuera, ¿qué teníamos? Teníamos, vamos a hacer,
toqué algo. El ítem C. Ítem C. Hola, ¿me escuchan? Esperen que se me colgó algo acá. Sí, Diego, ¿se te escucha bien? No sé si se me colgó la tablet. Ok. Ahí volví. Ok. Bueno, ¿cómo era el ítem C? Bueno, lo primero que había que hacer era calcular el potencial para afuera. Afuera, el campo eléctrico era 1 sobre epsilon 0 por una constante que quedaba acá, que dependía de la carga y la densidad, sobre R cuadrado. Entonces, lo que tenían que ver era usar que el potencial era menos la integral del campo eléctrico, ¿no? Perdón, de L. Esta es la definición que usamos cuando vimos la clase de potencial. Haciendo la integral de 1 sobre R cuadrado, lo que les quedaba que el potencial era 1 sobre epsilon 0, les quedaba esa constante ahí arriba y les quedaba 1 sobre R, ¿no? Ya el cuadrado se le iba. Entonces, la diferencia de potencial era la que les pedía el problema, ¿no? Delta B era 1 sobre epsilon 0 por esta constante por, y acá les quedaba 1 sobre X menos 1 sobre el valor S de I. Simplemente era esto. ¿Bien? Eso era todo. ¿Está claro, Juan? Ok. Bueno, no hay otra pregunta. Vamos a resolver ahora el segundo parcial, ¿sí? ¿Arrancás vos, Marcos? Dale.